este encuentro a las personas que no pudieron asistir el día de hoy. Entonces, con el permiso de ustedes, vamos a iniciar una grabación. Les va a aparecer una ventana preguntándoles si permiten o no la grabación para que la acepten y no tengan problema. Bueno, Wilfer, ahora sí vamos a entrar como en materia. Vamos a hablar de triángulos afectivos. Muy buenas noches, Jonathan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Excelente. Wilfer, otra vez feliz de estar acá con este público que nos acompaña, con estas personas que siempre nos acompañan todos los miércoles y que hacen parte de esta familia Equilibrio. Algunos son pacientes, otros son personas que están vinculadas con las empresas a las que nosotros les brindamos el acompañamiento directamente. Otras personas son que están vinculados con las fundaciones. Por ejemplo, tenemos ahí en directo a Esperanza Amor y Fe, que está conectado. No sé qué estará pasando con Corazón Valiente. Deben tener problemas de conexión, siempre pasa un poco siempre se ocurren algunas situaciones. Entonces, mientras ellos se van conectando, pues vamos iniciando nuestro encuentro del día de hoy y ya vamos a mirar ellos me ven a mí. Cómo avanza la situación. Bueno, muy buenas noches para todas las personas conectadas allí en casa. Me uno al saludo que nos hace Jonathan la noche de hoy, miércoles 6 de julio del 2022. Vamos a estar con ustedes hasta las 8:30 más o menos, compartiéndole esos temas que para el Centro de Familia son bien interesantes, bien cautivadores y, lo más importante, de mucho aprendizaje para sanar el corazón, para sanar el alma, para sanar aquellas heridas que siguen emergiendo en el día a día de nuestra relación. Hoy vamos a tener el tema de vínculos afectivos, triángulos afectivos. ¿Qué será el triángulo afectivo, Jonathan? ¿Tienes por ahí una presentación para nosotros? Sí, claro. Voy a abrir aquí la presentación. Sí, la puedes presentar ahí más sencillo porque acá no la tengo. Pero entonces yo también voy a hacer el ingreso. Vale. Sí, pero entonces la tengo así. Sí, bueno, que la abras ahí. Tienes la oportunidad de compartir. Te voy acá. No, ahí se está viendo. Bueno, les preguntamos a los participantes de la reunión si están viendo la presentación. Por acá yo sí la veo. Yo sí la estoy viendo, Wilfer. Tengo ahí. ¿La estás viendo en la pantalla? Sí, claro, está aquí. Bueno, no dándole más largas a esto, vamos a empezar con el tema que nos convoca el día de hoy, los triángulos afectivos. ¿Qué podrá ser un triángulo afectivo, Jonathan? Bueno, vemos la familia como un sistema, ¿sí? Vemos la familia como un sistema, pero entonces tenemos que ver como un sistema, ¿sí? Digamos que no podemos evadir que un sistema pues tiene ciertas partes, ¿sí? Entonces tenemos el sistema como un triángulo. En algunos momentos que se toma la familia, dentro del sistema se toma como un triángulo. Pero ¿debería o no debería ser así, Wilfer? Bueno, precisamente vamos a andar entonces en estos asuntos que nos dice Jonathan. Cuando estamos hablando de triángulo afectivo, entonces la misma imagen que vemos allí nos lo manifiesta, y quiero que pensemos algo allí en casa. Sí, cerremos los ojos, conectémonos con ese mundo familiar, conectémonos con ese mundo de las relaciones y los vínculos que tenemos con los más próximos, que son nuestras familias. Cerremos los ojos y pensemos con quién de mi familia soy más cercano, con quién soy más lejano, con quién tengo una relación horizontal, con quién tengo una relación vertical, con quién tengo una relación separada y distante. Ahí con los ojos cerrados pensemos en estas preguntas, ¿sí? ¿Con quién tengo una relación vertical, o sea, de igual? ¿Con quién tengo una relación horizontal, diferente? ¿Con quién tengo una relación muy cercana? Y ¿con quién tengo una relación muy distante? Muy distante. Vamos ahí con los ojos cerrados a pensar eso.
vamos a ir pensando, reflexionando eso. Siempre una de las premisas, una de las ideas base con que partimos en el centro de familia es que mientras los vínculos en el sistema familiar no se sanen, las situaciones que se presentan en el día a día, conflictos, desavenencias, agresiones, violencia, gritos, van a seguir perpetuándose en el día a día. Por eso es tan importante hacer conciencia de aquellas situaciones que nos han dejado anclados a algo que nosotros llamamos circuito de repetición. ¿Qué es el circuito de repetición? Aquellas situaciones que se repiten cíclicamente en un periodo de tiempo determinado. Y Jonathan ya lo decía, la familia es un sistema. Pensemos en la naturaleza, que es un sistema organizado. ¿Sí? Si nosotros lo vemos desde la biología, Jonathan, la naturaleza es un sistema organizado donde hay unos organismos, unos viven de otros, ¿sí? A eso se llama mutualidad, y esa mutualidad es necesitamos uno de otros. El planeta es un sistema que se va organizando. Asimismo, la familia es un sistema que se va organizando a partir de una forma de relacionarse. Y esa forma de relacionarse nos van a hablar del orden que se genera en la familia. Ese orden que se genera en la familia parte de unas partes que interactúan. Y entonces allí pensemos, Jonathan, ¿cómo interactúan esas partes? ¿Cuáles son esas características propias de los sistemas? Bueno, digamos que las familias, como tú lo nombrabas ahorita, y es como cuando hablamos de sistema y cuando hablamos de habitabilidad, ¿sí? Eras muy certero cuando dices, bueno, llegamos a este mundo y todos tenemos un rol dentro de este mundo, ¿cierto? Entonces, cuando hablabas del animalito que se come al otro animalito y para eso lo hace para sobrevivir. Dentro de esta situación, todos tenemos un rol. Dentro de nuestra familia existen los diferentes roles. Ahorita lo hablábamos y existe pues, el rol del padre, ¿sí? Muy valioso que lo hablábamos en el encuentro anterior, ¿sí? Un rol muy valioso dentro de la familia. Existe el rol de la madre, que también lo hemos hablado, ¿sí? En los encuentros que hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes. También está el rol del hijo, ¿sí? O los hijos, ¿sí? Dependiendo pues la contemporaneidad, en qué momento vamos teniendo estos hijos, en qué momento está el mayor, está el menor, está el hijo que tenemos en el medio, ¿sí? Y sin conocer mucho los términos a nivel familiar, porque pues realmente tú eres el experto en este campo. Yo diría que ahí es donde estamos ubicando ese sistema familiar, pero en qué parte, en qué punto nos debemos ubicar según nuestro rol. Precisamente, ustedes lo están viendo allí en pantalla y Jonathan lo dice, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? Hay una forma de organización específica, no hay una forma de organización específica. Son preguntas que pueden llegar a ustedes como personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Resulta que no hay una única forma de organización, porque decir que la organización familiar es esta sería catapultar a la familia a una sola forma de organización, pero resulta que hay familias donde solo está la mamá y el hijo, hay otras familias donde está el papá y el hijo, hay otras familias donde están solo los hermanos, hay otras familias donde está solo la pareja, hay otras familias donde está el abuelo y el nieto. ¿Sí? Eso ya me habla de algo que se llama estructura. Estructura, pensemos en una casa de esos cimientos, ¿sí? Y cada uno de los cimientos y cada uno de los ladrillos de las baldosas cumple una función determinada. Lo mismo pasa en la familia, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo dejo a la casa sin una columna, Jonathan? ¿Qué crees que pueda pasar allí? Posiblemente ante cualquier movimiento telúrico la casa
se desestabilice y precisamente por ese lado donde no está la columna, porque las columnas normalmente, según entiendo, pues de construcción un poco, y es que las columnas deben ir ubicadas las primeras cuatro en las cuatro esquinas principales de la casa, ¿cierto? Y las otras repartidas en unas distancias, porque cierta distancia, a cierta distancia tiene que haber una columna para que el muro se sostenga y para que sea firme, porque la columna es esa que lleva la varilla por dentro y la que en el movimiento sostiene el muro, por decirlo así, es la que sostiene el muro ante cualquier situación de movimiento, viento, un golpe fuerte, es lo que, sí, hace falta una columna justo donde está esa parte, si son, una casa debería tener cuatro columnas, una casa cuadrada, y si hace falta una columna en una esquina, pues justo por ahí es donde se empieza a derrumbar la casa, más factiblemente. Precisamente eso es lo que pasa con las familias, ¿no? Cuando se presenta ese tipo de situación que se podría tomar como de desorganización en el sistema familiar, se empiezan a fracturar los vínculos, se empiezan a tambalear entre cualquier movimiento, porque todas las familias tienen movimientos, separaciones, duelos, pérdidas económicas, pérdidas. Hoy en día se está hablando y tenemos muchos consultantes o varios consultantes en el centro de familia que vienen a consultar porque pierden a su mascota y van a hacer un duelo de la mascota. Entonces, precisamente, esas partes que interactúan, que llamamos personas dentro del sistema familiar, cuando no hay unos cimientos sólidos ante cualquier movimiento, la familia implosiona. ¿Qué quiere decir implosiona? Estalla hacia adentro. ¿Sí? Y estallar hacia adentro es que venga cualquier cantidad de situaciones. Entonces, esa es la característica propia de las familias. ¿Sí? Allí, por eso podríamos decir, las familias se organizan y esa forma de organización es lo que va a generar el devenir o los destinos de la familia. Eso es bien interesante que lo tengamos en cuenta, familias. La forma como nos estamos organizando como familias es lo que va a partir el devenir de ellas. Un ejemplo, para darte la palabra a Jonathan. Una familia que se organiza en base, o con base más bien, al distanciamiento. Entonces, el hijo por un lado, el padre por un lado y la madre por un lado, para hablar de triángulos, ¿sí? Entonces tenemos un triángulo, pero un triángulo muy distanciado. ¿Qué es lo que pasa? El día de mañana van a ir a un paseo y el hijo no va a sentir ese afianzamiento para decir sí, sí voy, sino que por el contrario puede decir no, yo no voy por allá, porque al fin y al cabo, pues yo no soy muy cercano a ustedes. Eso es lo que pasa con lo que se construye con las familias y las relaciones que se tienen. Y es que, bueno, dentro de lo que estabas diciendo, yo empecé a recordar en el tiempo, en los encuentros anteriores, que hablábamos de cuán importante es el padre dentro de un sistema familiar, cuán importante es la madre dentro de un sistema familiar, ¿sí? Pero entonces tenemos esa problemática que si no existe el padre, entonces lo que hablábamos es una de las columnas de la casa, entonces por ahí, por ese sector, justo por donde no está el padre, que nos lo hablabas, y decías, es que el padre en la vida de los seres humanos, ¿sí? El padre es el que da la fuerza, el que nos genera esa autonomía para decir, no, yo no lo quiero hacer. O sí, yo sí lo quiero hacer. O ven, es que a mí me gusta eso y lo quiero para mí. ¿Sí? El que nos da la autonomía para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, cuando se derrumba nuestra casa por ese lado, ¿qué es derrumbarse una casa? Es cuando nos encontramos con una situación muy compleja en nuestra vida y es cuando caemos en temas de adicciones, por ejemplo, ¿sí? Que ya no vivimos, ahorita lo hablábamos cuando veníamos en camino, y veíamos personas que son consumidores que habitan calle y decíamos, ¿qué podría pensar una persona de estas de la vida o qué quisiera él de su vida? Pues realmente tiene su casa derrumbada, tiene una parte de su casa está completamente derrumbada y no tiene un sentido, no le está dando un sentido a la vida. Y es lo que nos pasa en ciertos momentos de la vida cuando realmente no le encontramos un sentido a eso, a la vida. No encontramos, es porque nuestra casa está derrumbada en una de nuestras partes. Hay una columna que hace falta, ¿sí? Y solamente hay una manera
de restaurar o de volver a reconstruir nuestra casa y esa columna y cómo lo haríamos, pues cómo sería el proceso. Aunque creo que me estaría adelantando mucho Sí. Sí, me estaría adelantando muchísimo, pero bueno, vamos a Ahorita vamos a hablar de la reconstrucción, pero primero vamos a enfocarnos en los triángulos, Y es precisamente, empezamos a hablar de las relaciones que se tienen dentro de la familia. Y yo ahorita les decía al principio, bueno, pensemos un poco con quién soy más cercano, con quién soy más distante. Y es que las familias se forjan en la relación, en la interacción del día a día. Y eso nos hace que seamos fuertes o seamos débiles. ¿Sí? Una familia compactada, una familia unida, pues de alguna u otra manera está generando fuerza de cohesión. La cohesión es algo que es una palabra para que la entendamos, es la unión y cómo esa unión puede sacar a flote cualquier situación adversa que podamos vivir. Y todos tenemos situaciones adversas, todos, absolutamente todos. La cuestión está en cómo la afrontamos, ¿sí? Y cuando yo tengo un otro que me apoya en esa situación, pues eso sería mucho más fuerza. No es lo mismo afrontar una situación yo solo que cuando tengo una comunidad, una familia que esté allí apoyándome o sosteniéndome, siendo ese bastión para afrontar esa situación. Y es bien saber siempre. Dentro de todo esto, pues hay un significante, y es que no necesariamente uno siempre tenemos que tener ese apoyo a nivel familiar para poder construir cosas. Y se me viene a la mente mi hija cuando quiere ir al baño, ya aprendió a ir al baño y quiere ir al baño y voy, ven hija, te ayudo. No, papá, yo sola, yo sola. Entonces me quedo como que, hey, tienes que dejarla porque quiere también generar o desarrollar ese nivel más independiente y ese yo puedo hacer las cosas por mí misma. Entonces, bueno, está muy pequeña, se puede demorar 3, 4 minutos para poderse bajar sus pantaloncitos y demás. Y es donde hablamos que pero antes de esto, ella tuvo que aprenderlo y para aprenderlo necesitó de observar y de un acompañamiento, ¿sí? Por eso es que la familia construye o es el todo es el todo dentro del individuo, porque la familia realmente es la que construye todo lo que sabemos. Digamos que todos como familia, todos como personas, en algún momento aprendimos y generalmente se aprende de la familia, llámese cuidador, si somos personas adoptadas, llámese tío, llámese abuelo, pero hay un sistema o un núcleo que nos enseñó todo lo que sabemos. Entonces, por eso mismo es tan importante porque, bueno, a veces se podrán conectar personas a este espacio y dirán, no, pues es que están hablando de familia, yo necesito solucionar son problemas individuales, yo tengo tantos problemas a nivel familiar, pero es necesario hacer como esta pequeña aclaración en el intermedio de este encuentro, y es que todo se forma a nivel familiar. Todo empieza por ahí. Si las bases, como lo decía Wilfer hace un momento, no están bien constituidas, bien formadas, bien ubicadas, posiblemente ese sea tu problema a nivel individual. Y precisamente lo hago porque hablaba con uno de los pacientes que me manifestaba, no, es que yo siento que mi problema es muy personal y no tiene nada que ver con mi familia. Pero cuando empezamos a explorar las raíces, pues nos dimos cuenta que es totalmente el problema se fundamentaba allí. Y es casi el pan de cada día dentro del consultorio o con los consultantes. Totalmente cierto, totalmente cierto. Muchas de las situaciones que nosotros acarreamos en el día a día, nuestro temperamento, nuestras características personales, nuestras cualidades, nuestros defectos, se adquirieron en ese proceso de crianza y de las figuras significativas que estuvieron, que en la mayoría de los casos, no quiere decir que en todos, pero sí en la mayoría de los casos fue en la familia. Por eso, acá en el equilibrio un centro de familia, pues la familia tiene un papel protagónico y preponderante, porque creemos y partimos de la idea de que si se sana el sistema familiar, se sana el individuo. Eso es algo que es la resonancia, ¿sí? Cuando yo sano todo lo que son
patrones inclusive transgeneracionales, que los triángulos también se forman allí en esos vínculos transgeneracionales. Lo transgeneracional quiere decir que va de una generación en otra, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué tiene que ver mi abuelo, mi bisabuelo, lo que yo estoy viviendo hoy? Resulta que hay una línea genética, ¿sí? Y la genética no es solo biológica, sino que la genética también es emocional. Es emocional, eso ya la ciencia se está dando la responsabilidad de investigar en ello como tal, de investigar en ello. Entonces vemos acá un gráfico que nos ejemplifica eso, ¿sí? ¿Qué son los triángulos? ¿Para qué son los triángulos? Y cómo podemos empezar a identificar de ellos, Jonathan. Bueno, cuando hablamos de triángulos es como ubicar, ¿sí?, cada miembro de la familia en una parte, ¿sí?, donde cuando nos ubicamos en una de las partes del triángulo, ¿sí?, nos ubicamos en uno de los sitios del triángulo, tenemos un rol y una función dentro de nuestro sistema familiar. Pero si nosotros, si mi posición es ser el padre, ¿sí?, ¿yo por qué tendría que estar aquí con la madre en la esquina dejando mi rol o mi posición completamente vacía? ¿Sí? Cuando en esta punta están los hijos y no estaríamos generando esa interacción que debe ser, ¿sí?, cada quien en cada punto, en ese triángulo, ¿sí?, tú lo hacías ahorita, en ese triángulo que tenemos, y cada quien tiene una posición. Entonces por acá puede estar el padre, digamos que la madre está por acá en esta esquina y los hijos están por acá, pero si el padre se va para acá, entonces se pierde la figura completamente del triángulo y también se pierde la figura de familia, y es donde se forman estas alianzas que no deberían formarse porque pues las alianzas... No, antes las coaliciones son las que no deberían formarse. Las alianzas, retomando un poco... Exacto, perdón, sí. Retomando un poco, Jonathan lo decía, los triángulos son esas relaciones de 2 y 3 personas que se pueden dividir en alianzas y coaliciones. Entonces pensemos, y no solo los triángulos, estamos hablando de la relación padres e hijos, ¿sí?, sino que un triángulo puede ser el esposo, la esposa y un amante. Un triángulo puede ser la pareja y el perro, ahí ya se teje un triángulo. Cuando la mascota empieza a ser más importante que mi pareja, ahí ya hay un triángulo. El triángulo puede ser también la relación de la pareja y el trabajo. Entonces, cuando el trabajo empieza a ser más importante que mi pareja, el triángulo puede ser con la pareja y un amigo. Entonces, cuando el esposo o la esposa empieza a compartir más con el amigo que con la propia pareja, ahí ya se genera un triángulo. Vamos a dar más ejemplos de triángulo para que cada uno allá en casa se vaya identificando en algún tipo de triángulo. Cuando el nieto empieza a compartir más con el abuelo que con el padre, ahí ya hay un triángulo, ¿sí? O sea, hay una relación entre tres. Cuando el hijo empieza a compartir más con la PlayStation que con los padres, ahí ya también hay un triángulo, ¿sí? Entonces, miremos los triángulos como esas relaciones tridimensionales, de 3, y qué es lo que va develando, qué es lo que va mostrando ese tipo de relaciones. Cuando yo prefiero que mi hijo duerma en la mitad de la cama y no darle su espacio, ¿qué me está develando eso? ¿Qué me está diciendo eso? Cuando cada que vamos a salir, hoy vamos a tomar algunos ejemplos de pareja, y siempre tiene que estar el amigo de por medio. Le digo a mi pareja, ven, salgamos, pero con mis amigos o con tus amigos. ¿Qué está pasando allí? O cuando vamos a salir y siempre tiene que estar el alcohol como un tercero de por medio. Ahí hay unas develaciones que nos hacen de, bueno, ¿qué está pasando con estas relaciones
cómo se están organizando estas relaciones y cuáles son esos cimientos que empezamos a hablar de esas relaciones, de esas relaciones. Eso precisamente es el tema de los triángulos afectivos dentro del sistema familiar. Es el triángulo afectivo. No sé si quieren por el chat, para dinamizar esto, empezar, o si alguien quiere activar el micrófono. Nos avisa, nosotros le damos. Sí, activan allí, en la parte inferior ustedes tienen como unos stickers y ahí dice activar micrófono o levantar la manito. Si alguien se ha visto envuelto, cree que se ha visto envuelto en un triángulo y nos quiere dar un ejemplo, y nosotros empezamos a trabajar desde ese ejemplo. Sí, ese ejemplo que nos dan es material para nosotros trabajar, que es un triángulo y cómo se dividen entre las alianzas y las coaliciones. Recuerden que esto es una participación de todos. La idea es que sea una co-construcción donde ustedes participen también y ustedes pagan por este encuentro, ustedes pagan por este espacio. Entonces, sería muy bueno que si quieren que ahondemos dentro de una de las situaciones que estamos tocando, pues levanten su manito y nosotros empezamos a ahondar sobre esas situaciones, porque de esa manera ustedes van a realmente a sacarle el jugo a este espacio, porque pues de eso se ve en el video por YouTube y no más, ya ahí se quedan. Pero si pueden ahondar en la situación, hacer preguntas, escribirlas en el chat privado, nosotros empezamos a develar esta situación para que ustedes no digan, no, es que yo no quiero salir en público a contar mis cosas, pero entonces si nos lo escriben en el chat privado, nosotros hablamos de esa situación y nadie se va a enterar de quién estamos hablando. Totalmente, entonces totalmente cierto. Es poder más. Voy a activar el micrófono y decir, le sucedió al amigo de un amigo. la típica, le sucedió al amigo de un amigo. Pero entonces no te va a dejar activar el micrófono, lo que tienes es que levantar la manita, ¿sí? Solicitando, pues, y nosotros inmediatamente te activamos el micrófono desde aquí para que puedas participar y hacer tus preguntas. No sé si alguien quiere, y si no, pues continuamos con el espacio, porque pues igual es construir, pero si no quieren participar o si no tienen la pregunta allí, entonces pues continuamos. Bueno, ahí dejamos abierta esa posibilidad, porque si tomamos un ejemplo sería para nosotros y para ustedes mismos, porque partimos de esos ejemplos de la cotidianidad que nos esos insumos para nosotros ir que sea más desmenuzado, que esto sea más del conversar, que esto sea más de la casuística, de los casos del día a día que suceden con sus familias, en sus hogares, sobre esos triángulos afectivos y qué implicación tiene eso en la dinámica familiar. ¿Sí? Y yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez, Jonathan, va para ti y para todo el público, te has sentido celoso o que alguien ha ocupado tu lugar dentro del, ya sea tu familia de origen o con tu familia constitutiva como es tu esposa y tu hija? Sí, claro, Wilfer, y es eso de cuando uno tiene, pues en el caso mío, en el caso particular y personal, mi esposa tiene su familia muy cerca de ella. Y hay situaciones donde yo a veces no quisiera hacer partícipe a la familia de mi esposa, pero siempre están ahí, por estar tan cerca, siempre están ahí. Entonces se forma ese triángulo donde estamos mi familia, ¿sí? Ella y su familia. Entonces, como que se arma esa coalición y yo me siento aquí como pero ¿por qué? Porque no puedo poder tomar decisiones y que mi triángulo sea solamente mi esposa, mi hija y yo. A veces pasa esa situación y a veces quisiera que eso no sea así, pero también es entendible, ¿cierto? Que en ciertas situaciones, pues, no sería bueno que no en todas, pero en ciertas situaciones pasa. En lo personal, eso me pasa y creo que muchos vivimos este tipo de situaciones donde suelen suceder estas situaciones y no tenemos o no sentimos o no tenemos las herramientas para actuar en el momento que debería ser. Por eso son estos encuentros, para adquirir esas herramientas y bueno, ya exponiendo esta parte mía, ¿qué tienes para decirme referente a esta parte? Así como tú te sientes
nos hemos sentido todos, ¿sí? No es un caso aparte, creo que es un caso diferente, es un caso de la vida real, es un caso que sucede en el día a día, por eso utilizamos esas dos palabras claves. Si has sentido que alguien ocupa tu lugar, ¿cierto? Como que invadió tu espacio, o si has sentido celos porque otro está ocupando ese lugar. Y ese otro, no estoy hablando solo única y exclusivamente de personas, sino que puede ser cosa, animal, ¿sí? Cuando el carro empieza a ser más importante que la esposa, y entonces el hombre empieza todos los domingos a polichar el carro, ¿sí? Y ella queriendo compartir y él enamorado ahí de su carro, es un objeto inanimado, pero al fin y al cabo está haciendo parte de ese triángulo. Y creo que en algún momento, en algún tipo de relación, nos hemos sentido así, nos hemos sentido atrapados en un triángulo afectivo. Y salir del triángulo afectivo implica una gran madurez mental. Implica una gran madurez mental porque es entrar a entender desde dónde nos estamos relacionando. Y para ello, entonces, vamos a utilizar dos conceptos. Las alianzas. Un triángulo puede ser una alianza. El padre y la madre que se unen, ¿sí? Unen esos esfuerzos para que su hijo saque el año académico, el año escolar adelante. Eso es una buena alianza, eso es una alianza estratégica. Eso es una alianza estratégica, ¿sí? Se habla el padre y la madre, venga, ¿sí? Tú lo vas a apoyar del lunes, miércoles y viernes en las tareas, yo lo voy a apoyar martes, jueves y domingos o sábados. Eso es una alianza, ¿sí? Es un triángulo, pero con un propósito, una finalidad de sacar una situación adelante. Esas alianzas son muy necesarias porque se va configurando en cómo salir de una situación adversa como tal. Pero, contrario a las alianzas, están las coaliciones, que son esas relaciones triangulares que muchas veces unen una diada, dos personas que encuentran un tercero. Y les vamos a dar un ejemplo particular y creo que tú también tienes muchos ejemplos. La esposa que se une con el hijo en contra del padre. Un ejemplo para que hacer entender este tema. Es que su papá, desde que está con esta persona, se olvidó de nosotros. Entonces, claro, ya no habla en plural, lo habla directamente en plural para empezar a involucrar al otro. Es que su papá ha cambiado mucho, usted solo cuenta conmigo, usted ya no tiene papá. Eso es una coalición, y esas coaliciones de alguna u otra manera van generando esas rupturas afectivas. ¿Tienes algunas otras ejemplos de coaliciones? Dejamos de compartir para que en el video nos puedan ver también a nosotros, porque solamente van a ver la presentación, entonces para hacerlo un poquito más dinámico ya en el video de YouTube. Y claro que sí. Por ejemplo, un ejemplo que tengo muy claro es cuando sales con tus amigos y, no, es que esa mujer suya jode mucho, esa mujer suya es muy cansona, esa mujer suya es una coalición que se forma en contra de una persona que hace parte de tu triángulo, ¿sí? También, así como ellos lo pueden hacer, y se está formando esa coalición para que te alejes o que una persona de esa coalición quede mal. Cuando estás con tus amiguitos, las personas que son menores de edad, tenemos unos consultantes por ahí que están conectados, y estás con tus amigos en el colegio y no, es que no hablemos con este pelado porque se hace adelante y él quiere quedar bien delante del profesor y demás. Es una coalición que se forma en pro de no dejar, no dejar entrar un tercero al grupo que tenemos y genera malestar. Son situaciones que generan malestar porque digamos que esas cosas sí hacen daño a un tercero que no está allí presente. Totalmente. Y si lo llevamos inclusive al tema organizacional, al tema
empresarial. Vemos muchos triángulos entre las áreas, inclusive las diferentes áreas, cuando la financiera se une con la contable contra la operativa. Sí, un jefe financiero, un jefe contable, esa área operativa no está dando resultado, o inclusive dos personas. Cuando las personas nos volvemos muy expertas en formar esas coaliciones perversas, esos triángulos dañinos, maltratadores inclusive. Cuando Jonathan y yo trabajamos en una empresa y entonces yo le digo, ve Jonathan, mira que no me está gustando el trabajo de Pepito Pérez. Ahí yo ya estoy gatillando, induciendo a Jonathan a que también piense mal del trabajo de Pepito Pérez. Eso a nivel organizacional. Entonces está pues Jonathan, si no tiene una estructura del carácter definida, se deja de permear por esa situación. Entonces ya piense que Pepito Pérez es mal empleado. No porque lo haya visto haciendo un mal procedimiento, sino por lo que yo le dije. Entonces de allí, de alguna otra manera, esas coaliciones perversas, esas coaliciones dañinas, pues generan fricción, daño, desgaste, inestabilidad en cualquier sistema. Estamos hablando del familiar y del organizacional como tal. Eso es bien importante que lo tengamos presente, que lo identifiquemos y que hagamos conciencia de ello. Tú ahorita hablas y nos hacías una pregunta, bueno, ¿y cómo ya lo identificamos? ¿Sí? Ya sabemos que es un triángulo, una coalición, una alianza. Ahora la pregunta es, ¿cómo los podemos trabajar? ¿Cómo los podemos trabajar, Jonathan? Bueno, yo pienso que en este caso el tema de la comunicación dentro de la familia es fundamental. Yo pensaría que, bueno, hay muchas otras formas de trabajarlo, pero yo pienso que la comunicación es fundamental porque muchas veces esa comunicación está rota, ¿sí? O fragmentada por alguna situación que se presenta. Y nos ha pasado con consultantes que tenemos dentro de los procesos que estamos llevando. Y no, es que yo no me refiero a mi madre, no me gusta hablar con mi mamá porque no encuentro ese apoyo en ella. Posiblemente eso haya sido una construcción, ¿sí? De una coalición que se dio con un padre que no estaba de acuerdo con la madre y lo que hizo fue poner en contra a ese hijo, a esa hija, la hizo poner en contra de su madre. Entonces ya no, a mí no me gusta escuchar a mi madre porque ella no escucha, ella no me atiende, ella no. Entonces escucha a uno el hijo y es como si estuviese escuchando al papá hablar, ¿sí? Y es esa coalición que generó esa problemática, esa dificultad entre dos personas que realmente, y si ya después que se hace un trabajo personal y se mira, bueno, la comunicación, y se empieza a trabajar la comunicación entre este par, ya después mi mamá sí deja hablar, mi mamá sí escucha. Yo no sé, no entiendo por qué creía eso. Claro, que hay una construcción que se dio a partir de un conocimiento de una coalición que estaba allí establecida. Entonces yo pienso que la comunicación inicialmente yo creería que es parte básica para la recuperación. Sí, claro. Y aclarando un poco lo que nos decía Jonathan, que de pronto se nos iba, las coaliciones también pueden ser muy inconscientes, ¿sí? Un dolor no resuelto, y esto pasa infinidad de veces en consultas. En las separaciones se generan dolores, ¿sí? Porque alguno de los dos no se quería separar, porque hubo una infidelidad y demás. Y muchas veces ese dolor yo lo transmito en forma de coalición con mi hijo. Y era lo que decías, ¿sí? Tu papá no es el mejor, tu papá o es induciendo a ese hijo, o tu mamá, tal cosa. O ni siquiera es con el hijo, porque a veces pasa que estás en tu casa, dentro de tu espacio, con una amiga, ¿sí? Y entra y empiezan a hablar de la relación de pareja con esa persona que ya terminó la relación, pero que sigue siendo parte de ese triángulo, de esa triada donde está él, donde estás tú, donde hay un hijo. Y empiezas a hablar con tu amiga, ¿sí?
no, es que ese tipo me hizo esto, me hizo lo otro, y tu hijo está por ahí rondando, está en la cocina, pero él está ahí, él está escuchando lo que tú estás hablando y las situaciones que estás exponiendo delante de él, pero realmente no lo estás haciendo conscientemente porque se lo estás contando a tu amiga como situación vivida, pero él empieza a captar esta información y empieza a construir una imagen de su padre. Y si es un padre ausente, inconscientemente lo estás construyendo una imagen de él, inconscientemente lo estás haciendo, lo decías hace un momento. Cuando hablas de inconsciente, es esa construcción, y siempre me quiero ir por ahí, es esa construcción que se da en nosotros, que no lo hacemos en pro. Si tú te paras a dibujar un cuadro y en ese cuadro empiezas con la idea de dibujar un rostro, pero ves que el rostro no funcionó y terminas haciendo otra cosa, ese es el inconsciente que está actuando, mostrando qué es lo que realmente quieres manifestar. Ahí las ideas o las imágenes abstractas. Muchas gracias, Jonathan, por esa aclaración. Jonathan ya nos decía entonces un primer elemento para empezar a identificar y a sanar o salirnos de esos triángulos, no cuando son alianzas, porque recordemos que las alianzas son positivas, sino cuando son coaliciones dañinas y destructivas. Un segundo elemento a tener en cuenta dentro de los triángulos tipo coaliciones dañinas es la jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía es ubicarme en el lugar que me corresponde dentro de cualquier sistema. Vamos a hablar del sistema familiar. Es ubicarme. Yo soy papá, pues me ubico como padre. No me ubico como mejor amigo de mi hijo, al que yo le cuento lo que está pasando con mi pareja, que suele pasar mucho. Es que mira, que tuve un problema con tu mamá, ¿tú qué opinas? O ya jerárquicamente no estoy ocupando el lugar que me corresponde. No estoy ocupando el lugar que me corresponde. Ocupar el lugar que me corresponde es darle orden al sistema familiar. Las familias generan, y lo decíamos al principio, esas estructuras, y respetar las estructuras es mantener el orden como tal. Se ve mucho los triángulos afectivos cuando viven tres generaciones, los abuelos, los padres y los nietos. Cuando los abuelos empiezan a poner las reglas, cuando los abuelos empiezan a poner las normas dentro del hogar, cuando los abuelos empiezan a incidir directamente en el proceso de crianza de los nietos, y le dice, es que usted le dice al hijo, usted no debería criar al hijo así, sino de esta manera. Allí ya el abuelo no está respetando la jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía allí? Que de alguna u otra manera los padres son los que toman las decisiones frente a los hijos. Eso se presenta muchísimo en la vida diaria, en la cotidianidad como tal. Cuando un tío le dan un espacio porque es el tío que nunca se casó, la tía que nunca se casó, y empieza a dar las órdenes donde la hermana que le dio el espacio, ¿sí? Ya ahí se está alterando la jerarquía, ahí no estoy tomando el lugar que me corresponde como tal. Si yo soy el novio, la novia, pues todavía no soy el marido, ¿sí? Todavía no voy y le digo, para esto así, me gusta que esté así. No, absolutamente no, porque es respetar el orden jerárquico con que nos relacionamos como tal. Esa sería la segunda. La primera es comunicación, la segunda es jerarquía y la tercera es el simbolismo, ¿no? Y es cuando un triángulo me genera emocionalmente desgaste. ¿Qué es ese desgaste? Me genera ese desgaste emocional. Cuando yo siempre estoy pensando en esa relación con ese otro o con ese tercero, les vamos a dar un ejemplo de ello. Cuando estoy en mi trabajo y estoy pensando qué estará pasando con mi pareja, qué estará haciendo, ¿sí? Y aparte de que pienso esto, involucro a una tercera persona y le digo, hey, ¿qué te ha pasado con tu pareja? Y demás, ¿cierto?
Esos son algo que se llama entrelazamientos emocionales. Y esos entrelazamientos emocionales muchas veces juegan en contra de la estabilidad emocional, porque siempre estamos pensando, proyectándonos ideas, ¿sí? Y involucramos a alguien más en el proyectamiento de estas ideas, o siempre estamos pensando en el pasado, en lo que fue en algún momento, y por qué no lo hice diferente, y por qué me quedé en esa situación y demás. Entonces, entender el entrelazamiento emocional, que es ese desgaste que se obtiene producto de la relación, ¿sí? De una coalición o de un daño que se hizo, etcétera, en un momento, es permitirnos también identificar esto como está actuando en mí, cómo está operando en mí. Bueno, ya va siendo hora de cerrar. Voy a abrir micrófonos a todo el mundo para que de pronto quieran aportar o decir algo o aportar algo. Ahí están los micrófonos abiertos para todos, para que puedan hacer sus aportes o hacer alguna pregunta, teniendo en cuenta pues que ya estamos cerrando, finalizando esta parte. Entonces, no sé, despedirse, decirnos cómo se sintieron. Realmente para nosotros es muy importante su opinión dentro de estos encuentros porque ustedes son el deber ser de nosotros estar acá sentados todos los miércoles a esta hora y brindar estos espacios. Entonces para nosotros sí realmente es muy importante que si tienen algo para aportar, este sea el momento para que ustedes puedan hacer, ¿sí? Ahí se hizo la solicitud a todos para que reactiven su audio y puedan aportar si es de su agrado, y si no, pues también lo entendemos. Estamos en un espacio de entender y demás, pero pues sí sería muy bueno que alguien o alguno de ustedes nos dé un aporte sobre lo que hemos hablado la noche de hoy. Estamos ahí con el grupo que habla más. Están bastante habladores ustedes y están bastante aportantes. Bueno, Wilfer, yo siento que el tema se quedó un poco corto porque nos hace falta hablar un poco más sobre estos triángulos y sobre las coaliciones y sobre las alianzas. Yo creo que el próximo encuentro vamos a ahondar un poco más para terminar este tema tal cual debería ser, porque la verdad siento que nos quedamos con varias dudas, ¿sí? A pesar de que hablamos de que en la recuperación y demás, para restablecer estos puntos, lo más importante es la comunicación, tener en cuenta las jerarquías. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta, y si no, pues entonces vamos a empezar a cerrar más bien y nos damos la oportunidad de ir trabajando esto en el otro encuentro para finalizar y ya dar apertura, ya como espacio publicitario. Dentro de unos 8 o 15 días vamos a habilitar nuestro espacio, nuestro auditorio aquí dentro del consultorio del centro de familia, porque hemos recibido pues varias solicitudes de personas que les gustaría asistir a estos encuentros presenciales. Quiero también que tengan muy en cuenta, igual eso se les va a hacer en la invitación, como la invitación se va a hacer un poco antes, que los cupos son limitados, solamente en el centro de familia solamente tenemos como para 15 personas para que asistan presencialmente a la charla, ¿sí? Entonces se va a ir reservando el espacio para que puedan acompañarnos. Entonces dejarlo claro, vamos a hacer la invitación antes de todos ustedes son invitados especiales cuando nos quieran acompañar en este espacio, y quiero agradecerles a todos los que se conectaron. Hoy veo muy juiciosos a esos muchachos de Quindipisos, muchos muchachos de Quindipisos conectados. También por acá nos mandan un mensaje, nos escriben un mensaje. Lady nos dice que muchas gracias, aquí interiorizando, ¿sí? Muy interesante lo que se habló y me gusta estar atenta y tomar nota. Un abrazo para ti, Lady. Te esperamos por aquí también y gracias por acompañarnos en todos estos encuentros. Eres muy juiciosa, eres una paciente muy juiciosa. Y también darle gracias a todas las personas de Quindipisos, también darle las gracias a los otros participantes, a los muchachos de
Fundación Esperanza, Amor y Fe, que están ahí también a la par con todos participando de este encuentro, y no siendo más agradecerles por este espacio tan bonito que nos brindan en sus noches. Muchas gracias a todos. Deseamos que terminen esta noche con compartir familiar, con la armonía en sus corazones, y que mañana tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.